Ahora, hay varias palabras que son casi iguales. Y cuando vemos la palabra benignidad, igual como la palabra bondad, hay algunos ciertos elementos que pues, son iguales de las dos. Pero cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de valores. Valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Benignidad viene desde su corazón. Benignidad es algo que debe salir en una forma natural. Para algunos no es natural, pero con el Espíritu Santo puede ser natural en nuestras vidas. Es su fruto. Pues cuando hablamos de la benignidad, está hablando de como gracia o ternura, compasión. Un significante que muy fácil es amabilidad. Simplemente ser amable. Benignidad es alguien que es amable, que habla bien, que es una persona que considera a otras personas. Y cuando pensamos esa palabra, tengo una cita ahí en sus notas de Franklin. Benjamin Franklin es uno de los fundadores de nuestro país. Un hombre muy interesante. Pero vemos aquí que dijo: no hablaré mal de nadie, ni siquiera cuando se trata de la verdad, sino más bien a pasar por alto los defectos de los que oigo. Y cuando sea apropiado hablar de todas las cosas buenas que sé sobre cada persona. Muy interesante ese hombre. De propósito decidió poner a otros en buena luz, poner a otros en la forma mejor que podía. Y cuando vemos a nuestra vida, el Espíritu Santo, quien existe en nuestra vida, parte de su fruto es esa manera que vamos a ser amables. Hay un hermano que ganamos para Cristo en Guerrero, Chihuahua. Estoy pensando de él antes del servicio, y ese hermano, su nombre era Magdaleno. Magdaleno ya era anciano cuando le ganamos para Cristo. Era un hombre que vivía solito, ni la familia quería nada con él. Él tuvo un nieto que estuvo cuidándole, pero aparte de eso, nada. Y él no era muy grande de edad, pues estuvo con nosotros a lo mejor unos 10 años, 12 años antes que pasó a la presencia de Dios. Pero cuando fue salvo, él fue salvo en una escuelita bíblica de verano. Y su nieto vino a la escuelita bíblica de verano ese año, y en la clausura nosotros hacemos y damos premios por traer sus familiares. Y por eso ese niño trajo a su abuelo Magdaleno. Y Magdaleno vino a la clausura, y después de la clausura, la invitación, pasó al frente y recibió a Cristo como su Salvador. Su vida transformada. Ahora, la cosa es que nosotros nunca conocimos al Magdaleno de antes. Solo conocimos al Magdaleno del hombre salvo. Era un hombre muy amable, un hombre muy precioso, un hombre que toda la iglesia siempre lo estuvieron cuidando. En días especiales, llevándole comida, invitándole a sus casas. Era alguien que pues toda la iglesia estuvo encantado y amaba mucho al hermano Magdaleno. Pero después me dio cuenta de su historia. Y ese hombre no era un hombre amable naturalmente. Era un hombre muy mal, muy feo, muy mal hablado. Ofendió a muchos, muy peleonero. Corrió a su esposa y los familiares. Nadie quería a Magdaleno. Era muy tomador también, y su vida fue a alguien más miserable de este mundo. Pero nosotros nunca conocimos a ese Magdaleno, porque cuando fue salvo, pues el Espíritu Santo luego empezó a hacer una diferencia en su vida. Amabilidad, benignidad, es lo que debemos tener nosotros en nuestra vida. La benignidad o amabilidad determinará nuestro testimonio cristiano. Es difícil encontrar la benignidad en la sociedad actual, pero dentro de la iglesia debe ser algo común. Ser amable, amar unos a otros,
Dice la Biblia, prefiriendo unos a otros. Pero cuando hablamos de esa conducta, vamos a estar aprendiendo un poquito de eso y luego aplicarlo a nuestras vidas. Una persona con benignidad. Número uno, en nuestras notas, así como estamos aprendiendo, vemos una ilustración de la benignidad. Si vamos a aprender lo que es la benignidad, primera forma y mejor manera es aprender de alguien. O sea, más fácil verlo que aprender de eso. Por eso cuando pensamos en esa ilustración, inciso A, vemos la condición de Jesús. Por él va a ser el ejemplo que vamos a estar estudiando de una persona con esta benignidad, la condición de Jesús. Hay en Salmo 117:1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hablando de Dios y como Él ahora en su benignidad. Jesús no tenía por qué morir. Él fue a la cruz por su propia voluntad, porque Él quería extender la salvación a nosotros. Nosotros los beneficiarios de lo que Cristo sufrió por nosotros en aquella cruz. Ahora, pensando en eso, una forma amable. Cuando vemos a Cristo, comenzó con su sacrificio, comenzó con su propósito. Dice que Él vino para buscar y a salvar. Él estuvo buscando a los que estuvieron perdidos. Rápidamente conmigo, hermano, busca el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2, poco más adelante en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo número 2. Muy importante para ver lo que nos dice aquí Pedro. Primera Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora vemos esta frase: dejándonos ejemplo. Ahora, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Por ejemplo, ahora, cuando pensamos el ejemplo no es que nosotros vamos a nuestra cruz literal, ser clavado y morir. No es el ejemplo. El ejemplo no es esa cruz. Él está demostrando otro ejemplo de su vida. Dice: para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Ahora estamos aprendiendo. Queremos aprender dejándonos ejemplo. No se halló engaño en su... Está hablando de la forma de simplemente ser amable, hablando de Cristo. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cruz sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dejándonos ejemplo, ni se halló engaño en su boca. Y luego está diciendo ahora que Él ahora no respondió. Él fue a la cruz, pero tristemente fue a la cruz por la mano de alguien. De su voluntad fue, pero no subió él solo en la cruz, sino que él permitía a que otros lo pusieran en esa cruz. Es el ejemplo ahora que está diciendo. Y cuando él fue a la cruz, vemos que él no estuvo en contra de aquellos que lo clavaron, o en contra de aquellos que mintieron, engañaron, a los que le culparon. Él no encontró, no vemos una reacción negativa en la mano, es dejándonos ejemplo. El ejemplo como él fue tratado, pero como él trató a aquellos quienes estuvieron maltratándole a él. Él fue amable.
incluso cuando estaba en la cruz. Vemos ahí en Lucas 23, ahí lo tienen sus notas, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pocas veces pensamos en ese momento en su literal. Una manera de ser crucificado, cuando están allí puestos en la cruz, sangrando, primera cosa que pasa al cuerpo es una sed tremenda. Está perdiendo líquidos. Y cuando tiene sed, no puede, pues casi ni puede hablar, la boca seca. Y en ese momento, en dolor tremendo. Ahora, él ahí está muriendo de esa forma, en agonía. En ese momento, una lucha simplemente para respirar una vez más. Ahora hay que pensar, es la condición que está pasando el Señor. Él tiene un cuerpo igual como el nuestro. Y ahí está. No solo batallando para respirar, una sed tremenda en su boca. Y el otro, quien mereció la muerte, dice, acuérdate de mí. Y Cristo en su condición se detiene un momento para contestarle a Él y perdonarle a Él de sus pecados. Hermanos, Él está dándonos ejemplo. Pero pastor, no sabe cómo me trata. Pero pastor, no sabe. No. Piensa un momento. Tenemos un buen ejemplo que estamos hablando de la benignidad. Debemos aprender algo diferente en nuestras vidas, enfocados en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso vemos ahora primero en su condición todavía amable, todavía pensando en otros. Segundo, inciso B, la compasión de Jesús. Por eso vemos ahora en su compasión, en su amabilidad nos ofrece la salvación. Nos ofrece la salvación. Hermanos, nosotros no somos dignos de la salvación. Nosotros no somos mejores que los más vil pecador. Nosotros no estamos en una posición para pensar que merecemos aquella salvación. Ven conmigo, hermanos, ahí en Tito capítulo 3, rápidamente. Tito capítulo número 3, poco más adelante en su Biblia. Timoteo y luego Tito. Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos juntamente con Cristo, herederos, o sea, igual con Cristo en ese aspecto. Cuando hablamos de Cristo, sufrió Él, nosotros no. Él hizo todo, nosotros nada. Él bajó del cielo, cambió su manera en su vida en ese momento y luego pagó por algo que nosotros hicimos, causamos esa muerte. Pero vemos ahora que es Él ahora que está buscando a nosotros. Efesios 2, 7 a 9 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hablando en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su amabilidad,
nos ofrece salvación. Segundo, en su amabilidad nos guía al arrepentimiento. Muy interesante. Arrepentimiento. Hay arrepentimiento y también hay remordimiento. Hay arrepentimiento y también hay los que se sienten mal. Son dos cosas muy diferentes. Arrepentimiento tiene un fin en nuestra conducta. Arrepentimiento hace un cambio evidente. Por eso, no puede decir, pues soy arrepentido en mi corazón y sigue igual. No sabe lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento ahora va a tener un efecto en su vida. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, la paciencia con Dios, con nosotros, nos lleva al arrepentimiento. La amabilidad, la manera que Dios ahora está con nosotros. Él, y muchas palabras hay que describe ese momento que ahora nosotros llegamos al arrepentimiento. Muchas veces con los niños, con sus padres, pues se portan mal y el papá se enoja. Muchas veces le castiga, que si lo debe hacer está bien, pero muchas veces llega al corazón del papá y simplemente le duele, o la mamá y le duele. Muchas veces el dolor tiene más efecto en el niño que el coraje. Por favor, papá, pégame. Por favor, papá, enójate conmigo, porque no me gusta ver las lágrimas, no me gusta ver que te causé ese dolor. Pues cuando vemos ahora lo que está hablando de esa amabilidad de Cristo, nos guía al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Vemos lo que hizo por nosotros. Vemos lo que pasó en esa cruz. Vemos como Él, todo eso, no por nosotros, sino por mí. Hay que tomarlo directo, es por mí. Por eso me lleva al arrepentimiento. Dios el creador, el rey. Dios el juez y juez justo. Es Él quien nos quiere salvar a nosotros mismos. Por eso estamos hablando, hermanos, de esta ilustración. La ilustración nos ayuda mucho cuando pensamos en nuestra conducta. Que seguimos ahora a una infusión. La palabra que falta es infusión de la benignidad. Una infusión. ¿Cómo es que entra esa benignidad en nosotros? Vemos la benignidad en Cristo. Ahora, ¿cómo es que entra? Primero, a través de la sensibilidad. A través de la sensibilidad. El Espíritu Santo quiere que infundamos esta benignidad en nuestras vidas. Por eso, quiere que esa amabilidad que Él tiene, esa benignidad que está en Él, sea en nosotros también. Tenemos el Espíritu Santo quien entra, y parte de este fruto es un cambio de la forma que nosotros andamos. Ya no somos ese Magdaleno viejo, ese Magdaleno violento, ese Magdaleno muy crudo, ese Magdaleno que nadie quiere estar a su lado, sino ahora alguien diferente, porque entró el Espíritu Santo en su vida. Es lo que vemos en esa infusión de Él a mí, de Cristo a mí, del Espíritu Santo a mí. Por eso, si yo voy a encontrar ese cambio, solo viene cuando es Cristo en mí. Por eso, en nosotros no podemos, pero en Cristo sí podemos. Vemos rápidamente, hermanos. Por mucha que sea la cantidad de escritura que podamos memorizar, o nosotros tan firmes en nuestras convicciones, si no tenemos benignidad, de nada todo eso importa.
puede ser un teólogo, puede ser bien sabio, pero si no tiene benignidad, no llega a la persona. Otra vez con Cristo, Rey de Reyes. Ahora, ¿cómo se porta un rey? Dueño, creador. Nosotros no somos nadie. Pero vemos ahora cómo Él está mostrando lo que debe aparecer en nuestras vidas. Como cristianos debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Debo sentir. Debemos ver una diferencia. En Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso, sintiendo. Ahí abajo en la identidad, seguimos a través de la identidad. Voy a brincar poquito ahora. En Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estoy hablando ahora de sintiendo. Si un hermano está en dolor y no le afecta, le falta benignidad. Si algo mal está pasando a alguien, otro hermano, y no se siente por esa persona, ese hermano, este mensaje es para usted. Benignidad, sentir. Está pasando por dificultades, siento. Se muere alguien, un ser querido, pierde un trabajo, un hijo que se fue de la casa. Problemas que tiene, sentimos. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. O en la tarde, en la mañana, no sé dónde está el hermano Eduardo. ¿Está aquí o no vino en esta tarde? Bueno, este es miembro. El primer día le voy a poner en disciplina ese hermano Eduardo. No está aquí con nosotros, no se crea. Pero hermano, ese Eduardo, ayer cuando se casó, gozoso. Felicidad, hermano, hermana. Ahora están viviendo obedientes, esta mañana bautizados. Gozaos con ellos, saludarles, felicitarles. Cuando alguien hace algo bien, pues hay que dejarles saber, estoy aquí contigo. Es la benignidad. Benignidad es fijando, viendo, no andando ciego, sino viendo lo que está pasando y sintiendo con los que están en la iglesia, en nuestro cristianismo. Por eso, a través de la sensibilidad de inciso B, ahora siguiendo, es a través de la identidad. Por eso, identidad, me pongo en el lugar de otro. Si voy a sentir, es porque voy a ponerme en su lugar. Cuando veo lo que está pasando, yo necesito identificarme con usted. Para poder tener benignidad, necesito poder identificarme con usted. Según a Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Está hablando de ese ambiente de benignidad. No debo estar peleando, sino debo ser amable con todos. Y luego ayudando a todos llegar al siguiente paso. Cuando hablo de siervo, obviamente está hablando de un pastor o pastor hispano, pero también habla de un siervo de Dios. Todos somos iguales en ese sentido. Somos siervos de Dios, ayudando unos a otros. Cuando alguien sale de nuestra congregación, debe darle dolor. No solo a mí, sino a usted también. Cuando alguien se ofende, debe afectarle. Cuando algo daña uno a otro,
Esa benignidad es un elemento que es como una cura para la iglesia, para ayudarnos a avanzar y no atrasarnos en ese momento. Por eso, la benignidad que está hablando, identificando con esa persona. Luego, inciso C, a través de la oportunidad. A través de la oportunidad. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos ahora con oportunidad hacer bien. Con oportunidad ayudar a otros. Las oportunidades que se presentan, debemos ser muchos voluntarios. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese hombre, esa persona que ayuda a otro. Quiero ser una persona que está ayudándonos a seguir adelante. Benignidad, benignidad. Un buen atributo cuando hablamos de lo que es el fruto del Espíritu. Vemos ahora, hermanos, ilustración de la benignidad, infusión. Y ahora, número 3, la inducción. La inducción de la benignidad. Demostrando en la vida la benignidad. Ahora, ¿cómo es que vamos a mover y enseñar lo que tenemos? Vemos ahora, hermanos, ahora, inciso A, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Es un fruto de él. Si alguien dice, pues pastor, batallo para sentir con otros. Bueno, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Pero pastor, no es como yo. Exactamente. Es de él, no es de nosotros. Por eso es lo que estamos diciendo. Si le falta, necesita más del Espíritu Santo en su vida para que produzca también este fruto, esta manera, este atributo, igual como lo demás es su fruto. Por eso queremos ahora, ¿cómo es que puedo tenerlo en mi vida? Primero, por su poder. Tenemos ahí abajo, en nuestros hogares. Buen lugar para empezar a practicarlo. Comienza en el hogar. Hacemos ejemplo en el hogar. Por eso en su hogar empieza a practicar ser amable. Ser amable. No áspero, amable. No listo para tener coraje, amable en su hogar. Segundo, vemos ahora en nuestra comunidad. Wow, eso es difícil. Hay algunos que van a tratar de quitar su benignidad. Voy a confesar, ayer estuve esperando a mi esposa. Ella entró rápidamente al Walmart y qué bueno que no anduve con prisa. Estoy esperando un momento ahí en el carro. Y luego yo di una vuelta y un carro con una mujer, no sé, una mujer. Ella ahí se paró. Se paró en medio camino. Nadie allá para acá podía venir, nosotros de atrás tampoco. Y luego empezó a descargar todos que estuvieron en su carro. Y ahí como estuve descargando, y yo viendo el reloj, wow, a ver si me está esperando Georgina. Luego por fin salió el último platicando, bien a gusto, y luego salieron. Y luego movió el carro como 3-4 metros adelante y puso a diccionar porque quería estacionar. Pero no quería estacionar, sino que el otro tuve que salir primero. Y luego ahí estuvimos y luego algunos con su claxon y pitando. ¿Y qué es que está pasando tanto? Porque, hermanos, es difícil a veces ser amable. En ese momento abrí la ventana. Que Dios le bendiga, señora. Está pasando un buen día. No tiene prisa, ¿verdad? Muy pacífica. Pero saben, hermanos, muchas veces es el mundo en donde vivimos. Confieso, yo a veces batallo. ¿Verdad? Así es este mundo. Practicar. Ese momento estuvo bien para mí porque estuve esperando a mi esposa. No tenía ningún lado para ir. Para mí era algo poco cómico, no viendo la reacción de los demás, pues bien enojados y todo. Yo no a gusto ahí esperando, viendo todo lo que está pasando. Pero la verdad, hermanos, que muchas veces no está fácil este mundo. Practique en su hogar, practique en la comunidad. Cuando quiere enojarse, pare por un momento y piensa, benignidad. Hoy voy a demostrar benignidad.
Este momento voy a estar amable a una persona que no lo merece. Esa señora, una cachetada lo que mereció, no una amabilidad, pero yo soy cristiano, amabilidad le voy a demostrar. Por eso, hermanos, hay que practicar lo que nosotros estamos en nuestra vida. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Wow. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben qué, hermanos? Es un buen texto para poner a memoria. Para cada uno de nosotros, memorizar esas palabras de lo que estamos viendo. Benignidad, fruto del Espíritu. Él mora en nosotros. Yo quiero que lo que Él tenga se demuestre en mi propia vida. Por eso estamos pasando cada aspecto para ayudarnos. Por eso, en nuestros hogares, nuestra comunidad, tercero, a los que estén en necesidad. A los que estén en necesidad. Quizá no puede hacer todo, pero puede ser amable. Yo vi a una persona en un semáforo pidiendo, como lo vemos muy seguido aquí en Lancaster, pues casi en todo el mundo. Y luego este era poco diferente. Él puso una placa y dijo: no pido nada, nomás que quiero que sonría a mí, ¿verdad? Y yo me dije: wow, eso está raro. Yo puedo dar esa, es una propina que puedo dar. Pero muchas veces nomás ser amable. Notar que ahí están. Por eso muchas veces es de aprender cómo a los que están en necesidad, a los que nos oponen. La verdad es que todos tenemos a alguien que nos opone. Siempre hay alguien que está mal en su camino. Hay alguien que simplemente no le cae bien o no en contra de esa persona también. Pero vemos ahora que debemos aprender a ser amable a la persona que no es amable a nosotros, que se opone. Ser amable. Y luego ahora vemos también, hermanos, en nuestros hogares, nuestra comunidad, a los que están en necesidad, a los que se oponen. Y luego también, número 3, ahora siguiendo, en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Primero, nuestros hogares. Segundo, nuestra comunidad. Y luego también en nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Cuando hablamos de el equipo que está sirviendo, los ujieres, los del estacionamiento, la hermana que está atendiendo el centro de información, los maestros, ayudantes, aprender de siempre ser amable, aunque se irrita a veces, amable. Y no solo ellos, sino con ellos, entrando en la propiedad, saludar. Gracias, hermano. Esta mañana tempranito entrando, yo vi a hermano Romero, su equipo, hermano Urquilla, ya sacando el camión, autobús, ya listando para nosotros, la mayoría en la casa listándose. Ellos ya están sirviendo. Gracias. Gracias por servir. Nos ayuda. Como pastor hispano, me ayuda mucho. Son almas que necesitan conocer a Cristo. Manejando la calle, vi como 3 camiones diferentes de nuestra iglesia. Es algo que nos ayuda. Por eso, ser amable con los que están sirviendo. Ser amable con unos miembros, con otros miembros. En nuestra iglesia, amabilidad. Muy fácil predicar de este tema, porque nuestra iglesia es una iglesia amable. Unos hermanos amables. Los que nos visitan siempre me dicen: esta iglesia me trató como si fuera un rey. Por eso ellos están bien contentos y no queremos y nunca queremos perder esa amabilidad en nuestra iglesia. Sí, hermanos, por el estímulo del testimonio de Jesús.
por el estímulo del testimonio de Jesús. Piensa por un momento en la forma que Cristo nos perdonó. La forma que Él nos trata. ¿Y batallamos para tratar a otro bien? ¿Batallamos con nuestros sentimientos? ¿Batallamos en un momento? Nomás piensa un momento, Él, Dios no necesitaba nada. Dios va a estar contento, satisfecho por la eternidad sin nosotros. Lo que Él hace, lo hace para nosotros. Cuando piensa cómo es Él, cómo es que nosotros no podemos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora dice lo que significa no contristéis. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, que dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo es que entristecemos al Espíritu Santo? Cuando nosotros somos culpables de lo que está diciendo aquí en ese atributo. Benignos, benignidad, amables, sonriendo, demostrando el amor de Dios en nuestras vidas. Así es como podemos ganar a otros para Cristo. Es así como vamos a ganar a otros a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Así es como vamos a seguir creciendo. O vamos para atrás porque nos faltan esos atributos tan importantes en nuestras vidas. Benignidad.